Luis Echeverría comenzó su gobierno como un programa de gasto público en beneficio a la población, haciendo cambios en la estructura del país para hacer frente a los profundos problemas sociales que enfrentaban en su gobierno. Su propuesta económica se denominó Desarrollo Compartido, en su sexenio que fue de 1970 a 1976. Fue un plan de corte populista que buscaba compartir los beneficios de crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. Como objetivo buscaba generar más empleo, lograr mayor distribución del ingreso, reducir la dependencia del exterior, mejorar la calidad de vida y alcanzar mayor soberanía y aprovechar los recursos naturales. Fue implementado en 1972. El modelo se centró en la concentración de capital y el deterioro de la calidad de vida. Fue el resultado del proceso inflacionario de estos años. Por su parte, el gasto público se orientó al financiamiento de la infraestructura y se canalizaron recursos a la educación y a la asistencia médica. Echeverría se ganó la confianza de los inversionistas, los cuales crearon más empresas. Sin embargo, la afluencia de la política izquierdista y los continuos ataques gubernamentales provocaron la desconfianza de los empresarios que recurrieron a la fuga de capitales. Echeverría tomó medidas populistas para congregarse con los estudiantes y aumentó el presupuesto para la UNAM en un 1.68%, contrario a lo que la gente pensaba. Se rodeó de personas reformistas, entre ellos Carlos Fuentes en México. Existía un déficit interno de producción agrícola que obligó a regresar a las antiguas importaciones de frijol y de maíz. La pérdida del capital en el desarrollo compartido en nuestro país presentó reformas en el campo. Sin embargo, no logró una recuperación del sector agrícola, lo cual se vio evidenciado en un crecimiento promedio del 0.2% durante su sexenio. A los campesinos se les pagaba más por sus productos que se vendían por precio en el gobierno, quien suscribiría las diferencias. Se buscó sustituir el cultivo de maíz por el girasol, pero los campesinos no poseían el consultar y el conocimiento. Esto generó un agotamiento y dificultades del autoabasto alimentario del país. El gobierno mantuvo un crecimiento económico. Se estableció una política de flotación del peso que agudizó la problemática y que intentó solucionarse a partir de una renegociación de la deuda externa. Buscando ampliar los plazos de pago, en 1976 se firmó un primer convenio, conocido como Carta de Intención, en el cual se establecieron los términos de negociación de nuevos créditos, pero uno de los requisitos fue la reducción del índice de crecimiento poblacional, pues en 1960 había una población de 34.9 millones y para 1970 aumentó. El Consejo Nacional de Población implementó campañas publicitarias con el eslogan publicitario "Menos hijos para darles más", así como programas de planificación. Echeverría quería mantener una producción de las empresas a pesar de que no contaban con las ganancias suficientes. Una de las razones por las cuales dichas empresas no tenían una buena producción era debido a la derogación de las reformas empresariales, que habían llevado a México a una estabilidad económica. El Estado compró empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos a causa de ineficiencias y corrupción. Existió una escasez de petróleo que provocó un aumento en el gasto público, lo cual se vio reflejado en las emisiones de papel moneda sin valor, llevando la deuda de 6 millones de dólares al inicio del sexenio a más de 20 millones al final de este. Durante el sexenio, la menor tasa de crecimiento se registró durante el primer año y la más alta fue en el segundo año durante su gestión. La tasa de crecimiento promedio fue de 5.95%, es decir, 0.28% menos que en el desarrollo estabilizador. Por otra parte, la inflación logró un máximo de 27.2% en el último año y el sexenio registró una inflación de 129.6% total al inicio de su gestión. La claridad del peso frente al dólar era de 12.5, mientras que el tipo de cambio al final fue de 20 pesos, provocando una devaluación de la moneda del 59%. En el sector vivienda hubo algunos proyectos que impulsaron la economía del país. Entre estos está la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y asimismo el Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado. En cuestión de salud, se fomentó la planificación familiar, los trasplantes de órganos y la paternidad responsable. En el sector de educación estuvo la creación de colegios de bachilleres, colegios de ciencias y humanidades y el Centro de Educación Científica y Tecnológica, muchos más que hasta ahora siguen. En conclusión,
Con Echeverría quedó atrás el desarrollo estabilizador de los 60, fracasó el desarrollo compartido tras una independencia económica de 100 años, y se cometió el error de pensar que pedir prestado y gastar mucho era la forma adecuada de invertir e impulsar la economía del país. Sin embargo, fue lo que generó una deuda sin precedentes en la historia de nuestra nación.